Top. Y arrancamos estos 10 minutos de contrarreloj individual con las noticias más importantes del mundo del ciclismo, hoy 18 de enero. Y lo hacemos con noticias que llegan del mundo del Visma-Lease a Bike. Todos los cambios que ha comportado este comienzo de temporada, lo que ha significado ese bajón en el 2024 después de una fantástica temporada en el 2023 y que debe recuperar ahora la sonrisa. Muchas críticas contra Jonas Vingegaard llegan de Dinamarca, también contra el equipo holandés llegan desde los Países Bajos y todo ello en medio de un montón de noticias que se han producido en estos días, especialmente en Australia, con el triunfo de Sam Welsford en el Criterium previo al Down Under y sobre todo el triunfo de Rüdiger en la versión femenina de la etapa 2 en la llegada a Willunga Hill. Comencemos primero haciendo un análisis de lo que está sucediendo en Australia, porque allí se ha disputado la segunda etapa de la carrera del Turn Down Under Santos en versión femenina, y la suiza del Education Fest, Rüdiger, ha sido la ganadora, dejando prácticamente sentenciada la carrera a falta de la etapa que en Stirling se disputará en el día de hoy con 105 kilómetros en un circuito cerca de Adelaida. Así que la suiza se ha coronado como la gran reina después de una etapa en la que el Education First en su equipo femenino hizo un trabajo fabuloso y le permitió a la corredora de origen suizo vencer en la cima de esta mítica montaña australiana, que es donde se define básicamente esta carrera, y imponerse al resto de las favoritas, especialmente a las neerlandesas que venían con esa vitola, y por supuesto a las propias australianas. Pero también se disputó en el día de hoy, en la madrugada, la Villawood Men's Classic, que es la clásica previa a la disputa de la carrera masculina del Santos Turn Down Under, y ha sido el corredor Sam Welsford del Bora Hansgrohe que se ha impuesto en esta sprint, este primer sprint, que aunque no figura en el calendario de la UCI, pues ya empieza a marcar las carreras y a calentar el terreno. Allí hay que destacar el puesto 19 de Diego Pescador después de un accidentado sprint, y es que volvemos nuevamente a hablar de lo han pasado 48 horas desde que hicimos el informe sobre la seguridad y ya tenemos las primeras caídas que se han producido en este Criterium, que como les decimos no puntúa para la Unión Ciclista Internacional, en la penúltima curva de la entrada de la recta final a este circuito en el que se disputaba este Criterium de Villawood Men's Classic. Pues allí se produjo una caída y a partir de ahí pues fue muy difícil organizar el sprint como se esperaba. Al final fue Sam Welsford, el corredor del Bora, quien sacó ventaja en su propia tierra y se impuso en la carrera. Como les decíamos, puesto 19 para Diego Pescador. Importante el trabajo que realizó el Movistar, poniendo un corredor en el top 10, no es otro que Canal. En el puesto 57 entró Sergio Higuita y en el 65 Jonathan Narváez, el ecuatoriano del equipo del UAE. Esto lo que tiene que ver con las noticias que nos llegan desde Australia. También hay noticias positivas del Education First por el triunfo de Rüdiger, pero también con la presencia confirmada de Richard Carapaz en dos de las grandes vueltas. Hará el Giro y el Tour de Francia. El corredor ecuatoriano se preparará para volver a repetir ese hito de estar en el Giro de Italia y posteriormente hacer el Tour de Francia. Recordemos que en Australia también se encuentra Esteban Chávez con el equipo del Education First, que podría ser también una ficha clave para el corredor ecuatoriano en el caso de que decidieran montar un roster en el cual los escaladores tuvieran mucha trascendencia de cara a estas dos carreras.
Y vamos a centrarnos ahora en el tema del Visma Lease Bike, que debe recuperar la sonrisa. Y es que el 2024 no fue un año muy positivo en cuanto a resultados, las lesiones, las caídas, ya se ha hablado mucho del tema, pero este 2025 tienen varios retos por delante en el equipo neerlandés. Y la verdad es que las aguas no terminan de bajar todo lo claras y diáfanas que se esperaba. Ha habido muchos cambios en materia de tecnología, de materiales, de equipamiento. Y todo esto pues ha generado también algún tipo de reacciones por parte de la prensa especializada y de algunas de las personalidades del mundo del ciclismo que ven que algo no termina de estar funcionando correctamente en el equipo neerlandés. Recordemos que han cambiado, por ejemplo, los sillines de física han pasado a prólogo, posteriormente han anunciado la salida de la plataforma Swift para entrar en otra de las plataformas que patrocinan al equipo. La ropa fue todo un debate a lo largo del invierno sobre qué marca vestiría a la organización Visma después de que la que tradicionalmente lo hacía se hubiera prácticamente declarado en bancarrota y hubiera retirado el patrocinio, y la decisión al final de ser ellos mismos sus proveedores, subcontratando la fabricación de los productos textiles que forman parte también del merchandising de la empresa, que es una fuente de ingresos también importante para la organización. Así que todos estos cambios pues han provocado algún tipo de inestabilidad, de sensación de incomodidad dentro de los aficionados del equipo. Y esto ha llevado a viejas glorias como Michael Berger, que ha sido ganador de etapas del Tour de Francia, de la París-Niza, que es un hombre forjado dentro de la casa del Rabobank, prácticamente estuvo toda su vida en esa organización, a decir que se está perdiendo la identidad neerlandesa de esta organización, y todo ello enumerando lógicamente la gran presencia de corredores belgas, Vingegaard por supuesto, el corredor danés, la cantidad de ciclistas norteamericanos como Jorgenson, Sepp Kuss, que forman parte de la estructura del Visma. Dice que eso despersonaliza la esencia neerlandesa del equipo y que pronto los aficionados no encontrarán ahí un aliciente para seguir apoyando al equipo. Desde la organización se defienden diciendo que lo importante es obtener resultados y que los resultados en este punto son básicamente ganar el Tour de Francia y las carreras más importantes, y que si eso lo tienen que hacer con un corredor danés o de cualquier lugar del mundo es lo que harán porque su estructura así lo requiere. Pero también han llegado algún tipo de críticas y señalamientos por parte de grandes glorias danesas sobre Jonas Vingegaard. Ha dicho Bjarne Riis, el campeón del Tour de Francia, que le parece que no es claro Jonas Vingegaard al afirmar que dependerá de cómo vaya en la Vuelta a España su participación en el Mundial de Ruanda. Ha dicho Riis que tiene la oportunidad enorme de hacerse con la camiseta arcoíris de campeón del mundo, porque es un recorrido muy montañoso el que tendrá lugar este año en Ruanda, en África, el Mundial, y que no puede escudarse en cuestiones de suerte o de lo que pueda suceder en la Vuelta a España como accidentes, cansancio, etcétera, y que debería decir claramente si va a estar o no va a estar defendiendo los colores de la bandera nacional danesa en los mundiales de Ruanda. Ha sugerido que puede haber algo de temor de enfrentarse a Pogačar en esos mundiales. Pero pues esto lo que hace es precisamente añadir aún más presión a Jonas Vingegaard y por supuesto a la organización del Visma Lease Bike, que este año, como les decíamos al comienzo de esta contrarreloj, tiene la obligación de recuperar la sonrisa después de ese glorioso 2023 en el que ganaron las tres grandes con Roglic, con Sepp Kuss y por supuesto con el propio Vingegaard. Así que con estas informaciones los invitamos a que nos sigan acompañando en bicicleta
Yo soy Iñaki Berrueta.